Alcanzar a Jesús, un programa evangelístico para alcanzar almas sedientas con el propósito de llevar el evangelio a cada corazón necesitado de Jesús, bajo la conducción de la evangelista Judith Gutiérrez. Sintonícenos de lunes a viernes de 9 a 9:30 AM por Radio Jiré 104.5 FM. La palabra de la cruz. Preciosa sangre, la sangre de Jesús. Rey Salvador, me diste vida, me diste amor. Tu sangre el precio pagó, la fuente de vida a mi vida llegó. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí? ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador todo por un pecado, la cruz. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial un día más. Estamos compartiendo la palabra del Señor. Saludos a todos nuestros amigos y hermanos que nos siguen en redes sociales, en el programa La Palabra de la Cruz. Siempre ahí el programa La Palabra de la Cruz predicándose en los diferentes medios, tanto digitales como a través de la radio. Dios continúe bendiciendo a nuestros amigos, nuestros hermanos, a todos ellos que nos visualizan a través de YouTube y de Facebook. Bendiciones en el amor del Señor, de norte a sur, de este a oeste, en todas las ciudades Jinotega y más allá, estimados hermanos y amigos. Dios continúe bendiciendo sus vidas. Dios ha sido fiel para con cada uno de nosotros. La bendición de Dios Padre esté sobre su vida, sobre su familia. Cualquier dificultad que usted esté atravesando, solamente quiero decirle de que Dios está con usted. Bendiciones. Vamos a leer una porción bíblica el día de hoy en el libro de Romanos, capítulo 14. Y dice la palabra del Señor así: Dios ha sido fiel, es fiel y es verdadero. En todas las necesidades que tenemos cada día, Él está presente dándonos respuesta. Vamos a leer así. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradamos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Glorificamos a nuestro Padre Celestial. Dios ha sido bueno. Cada día que nos levantamos, creemos que el Señor es la fuerza en nuestra
vida. Aún en medio de la debilidad, de la adversidad, Dios está a tu lado y con el Señor tú eres fuerte. Glorificamos a nuestro Padre Celestial. El día de hoy estamos meditando en la palabra del Señor. A todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan en los diferentes puntos de la ciudad y más allá, a los que nos siguen en redes sociales, que nos siguen a través de las plataformas de Facebook, YouTube, TikTok y otros más, a los que nos escuchan en vivo en radio, el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Vamos a orar en esta hermosa hora y agradecemos a Dios por su presencia sobre nuestras vidas. Amado Padre Celestial, te damos gloria y te damos honra. Gracias, Señor, tú has sido fiel, tú eres verdadero, Señor, tú eres justo. Eres el Dios todopoderoso, eres el eterno, el inconmovible. Tú eres Adonai, el Todopoderoso. Santo es tu nombre, Señor. Grande y maravillosas son tus obras. Eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, eres el Dios de Jacob y de los profetas. Eres el invisible, Señor. Oh Dios mío, alabamos y glorificamos tu nombre. Eres el Todopoderoso. Kadosh, santo es tu nombre. Eres fiel y verdadero. Eres el principio y el fin. Eres el alfa y la omega. ¿Quién como tú entre los dioses? Cuán grande y formidable son tus obras, oh Jehová de los ejércitos. Si las enumero, son incontables, Señor. Gracias, Señor, porque en este día has sido nuestro sustento, nuestro aliento, nuestra fuerza. Nos has dado salud, nos has dado alimento. Oh Dios mío, tus bendiciones son grandes sobre nosotros. Gracias porque tú te has acordado a cada momento de nosotros, porque ángeles tuyos acampan alrededor nuestro, nos protegen y nos defienden de toda adversidad. Gracias, Señor, llénanos cada día más y más de tu Santo Espíritu. Llénanos de tu presencia, Señor. Oh, santo es tu nombre. Aviva nuestras vidas, Señor, con tu presencia, con tu Santo Espíritu. El poder de tu Espíritu se derrame sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, Señor. Bendice, Señor amado, a cada persona, a cada amigo, aquel que está atravesando por el valle de la muerte, aquel que está caminando por el valle de la desesperación, Señor. Rogamos que tu presencia, que tu amor, que tu misericordia lo saque del hoyo de la desesperación, lo saque de la aflicción, lo saque de la angustia, de la tribulación. Aquel que no encuentra salida a sus problemas, Señor, y ha clamado a ti, oh Dios mío, y se ha humillado, yo te pido que tengas misericordia de él. Yo pido, Señor, que pongas pan sobre la mesa de aquellos que han clamado por pan, aquellos que han clamado por un trabajo para pagar sus deudas, para pagar sus necesidades básicas, Señor, para poder subsistir. Yo pido, Padre, que abra las puertas y las ventanas de los cielos, que sobreabunde, Señor amado, la bendición sobre aquellos que han clamado, Padre, por una bendición sobre sus vidas, sobre su hogar, sobre su matrimonio, sobre su familia, sobre sus hijos. Aquellos que están pasando momentos de enfermedad, momentos de angustia, Señor, yo pido en el nombre de Jesús que tu gloria, Padre, caiga sobre la vida de aquellos que están atravesando momentos de enfermedad. Yo sé que tú eres Jehová Rafa, eres nuestro sanador. Eres, Señor amado, nuestro consolador. Eres el que renuevas y restaura nuestras vidas y el que nos da fuerzas como las del búfalo.
Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. Para ti no hay nada imposible. Para ti, Señor amado, hay sanidad para todo aquel que cree en ti. Tú eres nuestro sanador, eres nuestro libertador, eres nuestro proveedor, Señor. Gracias, gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Quédate en nuestras vidas. Tu presencia, tu poder, tu unción caiga sobre la vida de cada persona que esté escuchando esta oración, Señor, y que usted trate con su vida de una forma muy especial. Aquel que se siente enfermo pueda recibir la liberación en su vida. Aquel que se encuentra pasando dificultades puede encontrar respuesta en ti, Señor. Gracias, Padre eterno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El día de hoy vamos a irnos a estudiar el libro de Romanos capítulo 6 y el día de hoy estaremos hablando acerca de uno de los temas y se llama el pecado. Vamos a leer el capítulo 6 de Romanos, versículo 1. Que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Amado Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor. Hemos leído la porción del día de hoy. Pido, Señor, que tú hables a nuestras vidas a través de tu poder y de tu Santo Espíritu. Revela tu palabra a nuestros corazones, Señor. Sácianos con tu presencia. Háblanos, intrúyenos, Señor. Exhórtanos, amonéstanos, Padre eterno. Que nosotros podamos tomar la decisión de servirte y que si servimos ante ti, Señor, lo hagamos con un gran arrepentimiento y de todo corazón ante ti. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué es el pecado? El Nuevo Testamento emplea varias palabras griegas para describir el pecado. En sus diversos aspectos, los más importantes son, tenemos hamartía, que significa transgresión, infracción, pecado, y vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 41. Dice la palabra del Señor así, de esta forma, bendito es el nombre del Señor. Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, nuestro pecado permanece. Podemos ver de que Jesús les dice la realidad de que ellos estaban ciegos espirituales y que aún viendo con sus propios ojos, ellos estaban en el pecado. ¿Por qué? Porque estaban en su naturaleza pecadora, de la cual, si ellos eran ciegos, ellos quizás de una forma física, no podrían ver a través de sus ojos y desear lo ajeno y desear todas las cosas de su alrededor para caer en pecado. Pero como ellos veían, y es que ellos entendían la realidad de que ellos sin Dios y separados de Dios nada podemos hacer. Ellos querían vivir su vida vana y vivir en el pecado. Ellos querían vivir una vida de decir Dios está conmigo, Dios está en mi vida, pero estaban viviendo una vida de pecado. Entonces la palabra pecado significa transgresión, infracción, pecado. Tenemos la otra palabra adikia, que significa infracción, maldad o injusticia. Puede describirse que como la falta de amor en el corazón del hombre hace que el corazón del hombre se pervierta y aumente el índice de maldad en la humanidad.
Cuando la maldad se incrementa en el corazón del hombre es porque el hombre no tiene amor en su corazón, es porque la maldad, la injusticia, la envidia y muchas obras de la carne están reinando en el corazón de cada persona. Pero esto viene de la incapacidad de amar. Esto viene desde el comienzo, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios. Dios dio la opción de que eligieras entre el bien y el mal y le dijo que del árbol de la ciencia del bien y del mal ellos no iban a comer. Podían comer de todos los árboles que estaban en el huerto, pero no de este árbol. Ellos hicieron al contrario. Quizás no comieron de los otros árboles porque se enfocaron en el misterio que quizás arrojaba este árbol, que significa el bien y el mal. O sea, Dios mismo trató con el hombre. Y asimismo, hoy en día el Señor te habla para que decidas en tomar el camino que va por la puerta estrecha hacia la salvación, o escoger el camino ancho en los deleites y los placeres de este mundo que te llevan a la perdición. Asimismo, el Señor aquel día a Adán y a Eva les dijo lo mismo. Ellos querían ser conocedores y descubrir quizás la realidad de las cuales también hoy en día el hombre, por su necedad, quiere descubrir, aún así alejándose y estando en contra del propósito de Dios para sus vidas. Pero una de las realidades es que Adán y Eva aquel día murieron en el huerto del Edén y Dios los sacó del huerto del Edén poniendo una espada y un ángel cuidando el huerto y los sacó. El hombre era un gran administrador en el huerto, pero salió del huerto a ganarse el pan con el sudor de su frente y su esposa, a tener sus hijos en medio del dolor y de todas las dificultades de la vida, viviendo una vida caído de la gracia de Dios por el pecado. Dios amó la humanidad, sí, Dios amó la humanidad, amó a Adán y amó a Eva. Tanto fue de que Él no los dejó descubiertos después de haber reconocido ellos que estaban desnudos delante de Dios y que su condición era precaria. Dios los amó y entonces en su amor Él vino y mató un cordero para elaborar sus ropas. Tuvo que sufrir aquel animalito llamado cordero, llamado oveja, y de sus pieles le hizo trajes para tapar su desnudez. Asimismo, el Señor a través de los años y de los siglos vino mostrando su amor, su misericordia para la humanidad. En el Antiguo Testamento vino reflejando el perdón del hombre, el perdón de la mujer y sus familias enteros a través de la expiación y el sacrificio de cordero, de machos cabríos, de tortolitas, donde el sacerdote la ofrecía continuamente para la liberación del pecado del pueblo. Pero en el Nuevo Testamento, la palabra del Señor nos remarca de que el Padre se acordó de nosotros también y envió a su único Hijo a morir en la cruz con un plan de salvación y redención para vencer el pecado, para vencer la incapacidad de amar, para vencer la envidia, para vencer el pecado, para vencer la muerte espiritual, para vencer las enfermedades incurables, para borrar tus rebeliones, para borrar tus iniquidades, para liberar tu vida de las opresiones, de la insatisfacción de tu vida, para liberar tu vida de las ataduras del pecado, para romper las maldiciones generacionales que habían en usted, en su familia y en todos los que le rodeaban,
¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios cuando llega al hombre es para romper las cadenas, es para romper las ataduras, es para liberarlo de la esclavitud. El hombre era esclavo estando en el pecado. Cuando Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario, Él es el sumo sacerdote por excelencia, en el cual la palabra de Dios en el libro de Hebreos nos narra la historia de que fue el único sacerdote que ofreció un sacrificio y fue perfecto, la muerte y muerte de cruz, resucitando al tercer día y dándonos salvación y vida eterna. Todo aquel que cree en Él, dice su palabra, aunque esté muerto, vivirá. Job estaba pasando la prueba. Job ofrecía constantemente sacrificio a Dios por si sus hijos habían pecado. Era un padre intercesor. Asimismo, la palabra nos da a conocer que Jesucristo intercedió por nosotros para liberarnos del pecado. Asimismo, la palabra nos dice continuamente que Él es el único que se puso de fiador por nosotros cuando nadie quería pagar la deuda de la cual nosotros teníamos. Muriendo en la cruz del Calvario, siendo rechazado por muchas personas que aún hoy le siguen rechazando, yo quiero decirte que Jesús, aún así en la situación que usted se encuentre, Jesús le ama y quiere sacarle del pecado, quiere sacarle de la esclavitud, quiere sacarle de la iniquidad, de la incredulidad, de la infidelidad, del pecado. El pecado es el egoísmo, es decir, el tomar las cosas de los placeres de este mundo y contradecir los mandamientos de Dios que están escritos en la Sagrada Escritura. El pecado es la enemistad contra Dios y es la desobediencia a la cual el hombre, si no se retracta de su pecado y no se arrepiente, él mismo se habrá condenado. La palabra del Señor nos dice, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Qué bonito es de que usted reconozca de que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y usted haga arrepentimiento, deja aparte el pecado y se convierte a Jesucristo, pero se aparta para toda una vida del pecado. Porque eso es lo que el Señor quiere con los seres humanos. Él trata con el ser humano porque el ser humano está rebelado en contra de Dios. Y la consecuencia del pecado es muerte eterna para todo hombre y mujer. Todo hombre y mujer que muere en una etapa de pecado y no hay arrepentimiento en su vida, habrá perdido la oportunidad, habrá perdido el boleto de haberse ido a gozar con el Señor. La mayoría hoy en día prefiere el pecado y rechaza continuamente a Jesús en su vida con sus acciones. Asimismo, el poder del pecado esclaviza y corrompe al hombre. Vamos a leer Gálatas 3:22 y dice la palabra del Señor así de esta forma. Gálatas 3:22 nos dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo a través de la carta a Gálatas. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Cristo Jesús fuese dada a los creyentes. Así es, solamente a través de la fe en Cristo Jesús usted puede ser vivificado. Usted en el pecado está muerto porque está apartado de Dios. La enfermedad que a nivel mundial está matando más personas no son las pandemias. Todo el tiempo es el pecado.
El pecado se lleva a miles de personas a una eternidad donde no tuvieron la oportunidad de volver. ¿Sabes por qué? Porque una vez que te has ido, ya está establecido que el hombre, una sola vez cuando esté en la tierra, reconozca y Dios te da la oportunidad de que te arrepientas de tu pecado, pero una vez que has partido no puedes regresar a la tierra. A donde vas, nadie ha venido. Por eso el Señor aquel día le dijo en el capítulo 16 de Lucas, a aquel momento que estaba Lázaro y el rico, que todo se hace aquí en la tierra. ¿Tienes deseo de trabajar? Pues trabaja aquí en esta tierra, porque a donde vas no vas a poder regresar. ¿Tienes deseo de emprender, de ser feliz, de amar a tus familiares, de perdonar, de vivir una vida diferente? Hazlo acá. ¿Tienes deseo de seguir a Jesucristo, aceptarlo y serle fiel y trabajar en su obra hasta el final? Hazlo aquí sobre esta tierra, porque a donde se va la persona no puede regresar. El que hizo bien va a la gloria de Dios Padre, y el que murió en pecado, dice la misma palabra, que vienen los ángeles de maldad a llevarse a esas personas que han muerto en corrupción moral delante de Dios, estando opuestos a los propósitos de Dios. Asimismo, un poder que esclaviza y corrompe la vida del hombre es el pecado. El pecado tiene sus raíces en los deseos vanos de los hombres. Los hombres muchas veces piensan, hombres y mujeres, piensan de que no van a morir, pero la realidad, estimado amigo y hermano, es que toda persona que nace, hay un ciclo en su vida que nace, crece, se reproduce y muere. Esa es la realidad de todo lo que pasa en la vida del hombre. Y si el hombre murió sin Cristo Jesús, llegará a una eternidad de condenación. Si el hombre acepta al Señor, se arrepiente de su pecado, confiesa su error y se aparta de la maldad y sigue al Señor, habrá ganado la gloria eterna para su vida. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 14, vamos a leer qué nos dice Santiago. Bendito es el nombre del Señor. Dice así la palabra de Dios, 1:14 de Santiago. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Así es. Las personas no viven una vida de pecado porque otros lo inducen. Las personas viven una vida de pecado porque quieren vivir en desobediencia delante de Dios. Las personas viven una vida de pecado porque creen que Dios te va a dar la oportunidad aún en el último instante de vida de arrepentirte. Pero la realidad es que yo quiero decirte de que si tú estás joven, dale tu juventud al Señor. No vayas hasta que ya estés en las últimas y ni siquiera puedas predicar una palabra. O estar en una cama, en un estado delicado de salud para poder recibir a Jesús y Dios dándote la oportunidad todo el tiempo que anduviste con salud, con vida, te preservó, te guardó del mal y esperaste hasta ese día para aceptarle. Y dichosos aquellos que estando en una cama pueden reconciliarse y aceptar a Cristo. Pero hay muchos que hoy se están yendo en infartos y no hay oportunidad de que ellos puedan reconciliarse con el Señor o aceptarle. ¿Por qué? Porque el Señor les dio la oportunidad antes y ellos le rechazaron. Aquí, estimado hermano, no hay segunda opción de que después de la muerte haya salvación para el hombre. La salvación para el hombre es en vida, es en vida. Asimismo, el hombre que muere sin Dios y sin esperanza
esperará el juicio en los últimos tiempos. Por lo tanto, yo quiero decirle de que el Señor hoy le está llamando. El Señor le está llamando a que vuelva a Él, a que se aparte del pecado, a que viva una vida agradable delante de Él. Quiero contarte de que algunas personas, aún dentro de la iglesia y la congregación, pueden creer de que ellos pueden estar en pecado y nada pasa. Pero la realidad, estimado amigo y hermano, de que según lo que tú hagas, tendrás que pagar las consecuencias de tu pecado. Porque a Dios no lo vamos a convencer ni le vamos a intimidar con nuestras acciones. El reloj va marcando y va avanzando. La decisión la toma cada persona. Servir lealmente y fielmente a Dios o vivir una vida de pecado aún dentro de la congregación y decir que estás bien delante de Dios. Algunos creyentes en los Corintios y en Romanos creían en los días de Pablo de que porque la gracia les perdonaba el pecado, ellos después de estar en la gracia del Señor podían caer en pecado y ellos eran salvos. Yo quiero decirle el día de hoy de que si la persona después de haber aceptado a Cristo cae en pecado y no se reconcilia, se habrá perdido. Si la persona después de haber aceptado a Cristo vive una vida de pecado, nunca conoció al Señor y nunca Dios hizo una genuina conversión en su vida, o sea, esta persona nunca procuró agradar y seguir a Cristo resistiendo al pecado, sino de que vivía en el pecado creyendo de que, o sea, puede seguir a Dios de la forma que cada persona puede pensar, pero la realidad es que no es por lo que nosotros pensamos que podemos seguir a Jesucristo en el camino, es por lo que está en la Sagrada Escritura. El Señor no quiere que vivas en el pecado, sino de que te resistas al pecado y comiences a vivir una vida de santidad ante Él. No hay cosa más grande que vivir una vida agradable delante de Dios. Y por eso el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo estaba vivo en la carne, pero estaba muerto al pecado. El apóstol Pablo responde a cada creyente de que debe de reafirmar y renovar constantemente su decisión de resistir al pecado y seguir a Cristo. Después de aceptar a Cristo, los creyentes deben de seguir escogiendo a quién van a servir. Pueden volverse al pecado, dejar de oponerse a su dominio en su vida personal y volver a ser esclavos de él con la muerte espiritual y eterna como resultado. Vamos a leer la porción bíblica y dice así Romanos capítulo 6, 16, y dice así: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Si usted perdura en el pecado, está de esclavo del pecado. Si usted obedece al Señor, usted vivirá una vida de justicia agradable y de seguro usted está yendo por el camino de la puerta estrecha. Vamos a leer el versículo 21. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte? Claro. Hay muchas cosas que quizás en su juventud no fueron correctas y que hoy en su vejez se puede avergonzar. Pero usted no le ponga mente a lo que quedó en el pasado, porque dice que ahora en Cristo las cosas son nuevas. No recordemos las cosas pasadas ni las traigamos al presente. Recordemos que el Señor perdonó sus pecados. Lo que interesa es la remodelación, el cambio, la restauración
la regeneración que el Señor ha hecho en su vida hasta esta etapa y que usted comprendió que lo que era antes ya no existe y que ahora en Cristo usted está viviendo una nueva vida en la gracia del Señor de una forma agradable, de una forma justificado por la fe, por gracia soy salvo. ¿Por qué? Porque solo es en Cristo Jesús. Y de que ahora usted, aunque tenía un pasado no agradable, ahora en el Señor, muchos años más que ya está en el Evangelio, Dios ha transformado su vida, le ha cambiado y usted debe ser agradecido porque el mismo Jesucristo ha justificado su vida. Cuando usted estaba en el pecado no valía nada, pero ahora en Cristo Jesús usted ha perdido todo. ¿Qué? Ha perdido el odio, ha perdido la amargura, ha perdido la envidia, ha perdido todas las cosas que no son agradables a Dios. Quizás hasta amistades que no eran agradables a Dios. Pero ahora en Cristo lo ha ganado todo porque la palabra del Señor dice que el reino de los cielos es de los valientes, de los valientes. Y esto es para todos aquellos valientes que rechazan el pecado, que rechazan las oportunidades de pecar, que rechazan las oportunidades que se les ofrecen allí, pero las rechazan porque han sido revestidos de autoridad para reprender y repudiar toda actividad donde el mismo enemigo está en nuestro camino para hacernos tropezar de que no vivamos una vida de santidad para Dios, porque Él quiere que vivamos una vida alejados de la gracia del Señor y de la santidad, de la fe, de la justificación. Pero en el Señor, dichosos somos porque somos justificados por la fe y estamos en un proceso de santificación para la vida eterna. Y Pablo nos sigue diciendo que somos liberados del pecado. El apóstol Juan nos dice en el capítulo 8, versículo 32, que si verdaderamente creemos en el Hijo de Dios, verdaderamente nosotros seremos libres. Qué convicción más grande la que nos dice acá la palabra. ¿Por qué? Usted va a ser libre porque cuando está en el pecado, usted está atado a muchas cosas de las cuales solo en Cristo Jesús puede dejarlas. Está atado a muchas cosas que se llaman pecado y traen esclavitud y condenación eterna para el hombre. Pero lo más bonito de todo es que en el Señor dejamos de ser esclavos del pecado y nos constituimos a través de la justicia y de la gracia, a través de la santificación, obtenemos la vida eterna. El Señor nos ha llamado a ser luz, a resistir al pecado, a oponernos al pecado. No nos dejemos llevar por el pecado. Sirvamos al Señor. No se le puede servir a dos señores, porque puede ser que usted le sirva a uno y se enoje el otro. Vamos a leer Mateo 6, 24. Dice así la palabra del Señor. Bendito es el nombre de nuestro Padre Celestial. El Señor quiere que le sirvamos de todo corazón. El Señor quiere de que usted y yo nos entreguemos sin reservas. Nos entreguemos todo lo que hay en nuestra vida, lo entreguemos a Él. Él se va a ocupar de todo lo que hay en nuestras vidas. De lo que es difícil de arrancarlo, Él lo arrancará trayendo sanidad a nuestro cuerpo, trayendo sanidad a nuestra alma, trayéndonos paz. Porque ¿sabe qué? El pecado del hombre corta su vida espiritual y su vida física. El pecado corta la relación con Dios. El pecado nos envejece físicamente y espiritualmente. El pecado trae condenación eterna, pero Cristo trae la vida eterna
y ahora en Cristo Jesús somos nueva criatura. Vamos a leer la porción bíblica de Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Entonces, así es, estimado hermano, estimado amigo, no se afane por las cosas de este mundo, afánese por las cosas del reino de Dios. Asimismo, el Señor quiere de que cada creyente se resista al pecado, que cada persona sea libre, pero libre para servir al Señor. Cada persona sea libre para vivir una vida agradable a Dios. Esto es lo que el Señor trata en nuestras vidas y nos dice que seremos verdaderamente libres si nosotros creemos en Él. Los que han recibido la salvación, ahora pasan a ser hijos de Dios. Pero los que resisten y no aceptan a Jesús como su Salvador, siguen siendo esclavos del pecado, de la impureza, de la mentira, de la anarquía, de las cosas vanas de este mundo, y viven alejados de Dios, satisfaciendo su naturaleza pecaminosa, o sea, siguiendo los caminos de Satanás. ¿Sabe? Usted fue diseñado para ser salvo. Usted fue diseñado para vivir una vida victoriosa, una vida de poder, una vida de bendición, pero Satanás desde el principio buscó a derrocar a la primer pareja en el Edén y lo seguirá haciendo con toda la humanidad que no reconoce a Jesús, porque cuando usted reconoce a Jesús como su Salvador, hay una garantía en su vida de que da espacio a la vida eterna sobre usted y rechaza el pecado, que significa la muerte y la condenación eterna. Los verdaderos creyentes reciben salvación en Cristo a través de su gracia, a través de la presencia del Espíritu Santo. Somos libertados del poder del pecado, de la inmoralidad, y ahora que Cristo está en nuestros corazones, ninguna condenación hay para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Por eso, cuando usted sienta tentación de pecar, vaya a la oración. Vaya y busque la voluntad de Dios para poder resistir las fuerzas del enemigo. Usted es libre en el Señor. Usted no puede volver a ser esclavo del pecado. La libertad de la esclavitud del pecado es una norma segura por la cual todos los creyentes pueden probar si tienen vida eterna con su gracia regeneradora y santificadora viviendo en ello. Estimado hermano y amigo, dice la palabra del Señor, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así es, a todos aquellos que creen en Jesús hay vida eterna. También nos dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque todos pecaron desde el comienzo. No hay hombre ni mujer perfecto, pero el único perfecto es Dios. El único perfecto es Jesús. Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno, pero el justo es Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual te liberta de la esclavitud del pecado, el cual te invita a vivir una vida santa delante de Él y digas, no, ya basta a la inmoralidad, basta al pecado, basta a todo lo que está dañando y perturbando tu alma. Muchas personas padecen de enfermedades el día de hoy, pero son enfermedades del alma, enfermedades del pecado, enfermedades de preocupación, de ansiedad, de soledad, de muchas cosas. Van donde los médicos y los médicos dicen no tienes nada, estás sano. Y entonces es de que tú estás necesitando a Jesús en tu corazón. Es de que usted necesita ser tocado y que
haya un renacimiento espiritual por el Espíritu Santo Son en tu las vida. 9 Una vez con que el Espíritu de 55 Dios haya minutos. entrado en ti, te lavará y te limpiará a través de la sangre del Cordero de todo pecado. Sin embargo, quiero decirte que aunque seas libre, vas a tener luchas espirituales en contra del pecado. Mientras haya vida, habrá necesidad de luchar en contra del pecado, en contra de las presiones del mundo, en contra de toda obra de la carne, para resistir la tentación y la influencia de que el enemigo hace en contra de nuestras vidas, porque Él no quiere de que nosotros sirvamos a Cristo. Él quiere que volvamos al camino del error y sigamos siendo infieles. Pero el Señor te dice hoy de que Él ha prometido una corona para todos aquellos que le sean fieles hasta el final. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y esta es la verdad de todo, de que haber nacido para ser condenado es mejor no haber nacido. El Señor hoy nos da la oportunidad, sus promesas son fieles, y Él quiere que tomemos la decisión de elegir la vida eterna y de resistirnos al pecado. Estimado hermano, usted, amigo, nació para ser salvo, no nació para ser condenado. Usted nació para vivir allá en las mansiones gloriosas que el Padre ha prometido, según el Evangelio de Juan, capítulo 14, moradas eternas para todos aquellos que creen en Él. Para eso nacimos, para vivir una vida liberados, apartados de la maldad, una vida feliz, una vida llena de paz, de gozo y reconciliados con Dios a través de la fe y a través de su muerte en la cruz. Porque cuando el enemigo quería de que estuviéramos muertos en delitos y pecado, la sangre de Jesucristo, dice Primera de Pedro 2:24, nos lavó y nos limpió nuestros pecados, trayendo salvación porque estábamos perdidos. Y le damos gracias a Dios porque en su amor nos amó y se acordó y envió a Jesús, su Hijo, para darnos vida, para darnos vida, para darnos amor, porque muchos carecen de amor, de paz, de felicidad en su vida. El hombre y la mujer buscan constantemente la paz, el amor, el gozo, la felicidad, pero en el mundo la buscan en otros lugares, pero solamente está en Jesús. La paz, el amor, el gozo, la felicidad están solamente en Jesús de Nazaret, porque el hombre lo que tiene que hacer es volverse a Dios y entregarse y vivir una vida apartada del pecado, vivir para Dios, y Dios continuamente estará ahí siempre dándote palabra de aliento. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmaye. Recuerda, cuando sientes soledad en tu vida, todo lo puedes en Cristo porque Él te fortalece. Cuando sientes de que no hay respuesta en tu camino, ahí está el Señor diciéndote: yo soy tu sanador, yo soy tu salvador. Yo conozco tus pensamientos, yo conozco tu levantar y tu acostarte. Yo te conozco, le dice el Señor en el Salmo 139 al salmista, de que desde que estabas en el vientre de tu madre, yo te conozco. Eso es lo que decía aquel día la palabra, y de que no podía huir del Espíritu de Dios porque le conocía desde que estaba en las entrañas de su madre. Y qué bonita es esta palabra, porque Dios nos conoce y no nos podemos ocultar de Él. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, decía el salmista en el Salmo 139:13.
Qué palabra más poderosa, y es que Dios siempre ha estado con nosotros y la razón por la cual estamos vivos no es para vivir una vida de pecado, es para vivir una vida agradable a Dios, es para dar gracias a Dios porque te ha dado hasta el día de hoy la oportunidad de que levantes tus manos y escuches este mensaje para que te regreses de tu camino de error y vuelva a los brazos de Dios que Él siempre te ha estado esperando. Bendito es el nombre del Señor. Él te cuidó desde que eras un bebé. Él te cuidó desde que estabas en la concepción materna de tu madre, cuando era un feto. Él extendió un plan y un propósito divino sobre tu vida. Aun cuando hay medios de que existe aborto o asesinato de la vida humana en el vientre de cada mujer, todos esos planes fueron deshechos por parte de Dios y aquella criatura tuvo que nacer porque Dios ya tenía un plan con él. Asimismo, no nos podemos esconder de Dios. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Dios nos trae y nos recuerda que nuestras vidas tienen un propósito, que aunque antes vivías en pecado, que aunque estés viviendo en pecado, Dios tiene un propósito y el propósito es de que tú te rebeles al pecado y comiences a vivir una vida agradable solamente para Dios. Dios nos tiene un tiempo asignado a cada persona sobre esta tierra, que puede ser de 70 a 80 años según el Salmo 90:10. Pero aunque se puede morir antes de este tiempo, yo quiero decirte que el Señor te está dando tiempo porque te ha amado desde que estabas en el vientre de tu madre. Y te ha dado tiempo, ¿para qué? Para que reflexiones en esos años. Algunos les da 60, a otros 70, otros 80, otros 90 años. Pero el plan de Dios está sobre la vida de cada hombre y de cada mujer. Él no quiere que perezca, sino quiere Él de que usted proceda al arrepentimiento. Vamos a leer Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice así la palabra del Señor: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Dios te ama, por eso Dios te está dando las oportunidades hasta el día de hoy para que reflexiones en tu vida y te vuelvas a Él. Por eso Dios tiene el propósito de que todos los hombres y las mujeres acepten a Jesucristo como su Señor y Salvador y cumplan su voluntad en la vida de servicio a Él. Estimado amigo y hermano, Dios conoce tu vida y en el libro de Dios están escritas todas las cosas. Tú no te puedes escapar de las manos de Dios. Ven a las manos de Dios, ven a recibir esa paz, esa felicidad, ese gozo que has buscado en lugares equivocados, pero el Señor te dice hoy: solo yo soy tu paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí que yo he vencido al mundo. Así dice su palabra. Os amado con amor eterno. Dios es amor y Dios es el que te ha amado aún desde que estabas en el vientre de tu madre. Bendiciones en el amor del Señor. En esta hermosa hora vamos a orar, agradecidos con el Señor en todo momento, que esta palabra quede en tu corazón y sea de bendición para tu vida. No tardes, ven a los pies del Maestro. El Señor te está esperando. No tardes, en tu corazón reflexiona
y vuelve al redil. El Señor está buscando todavía la oveja perdida. Bendito es el nombre del Señor. Amado Padre Celestial, te damos gloria y te damos honra. Gracias, Señor. Tu bendición, tu amor, tu misericordia es grande para con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque tú has sido fiel, porque tú eres grande, eres misericordioso, eres digno de toda honra y de toda gloria. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso, eres misericordioso, Señor amado. Gracias, Padre. Aviva nuestras vidas, nuestros corazones. Toca a cada persona, Señor, que se acerque a ti. Oh, Dios mío, tenga misericordia de todos aquellos que van, Señor amado, por el camino de perdición. Libéralos, Señor, y tenga misericordia de ellos, dándole una oportunidad para que sean salvos. Aquellos que están en los vicios de los cuales no pueden salir, ten misericordia de ellos, Señor. Sácalos, Padre, rompe las cadenas, rompe las ataduras, rompe las ligaduras, Señor amado. Libera a los cautivos, libera a las personas que necesitan, Señor, de tu presencia, de tu poder, de tu palabra, de tu amor, Señor amado. Oh, Dios mío, suaviza sus corazones, quita todo endurecimiento de sus vidas, Padre. Oh, Dios mío, oh Padre, limpia sus oídos, que ellos puedan escuchar, Señor, tu palabra. Oh Padre, gracias, Señor, porque sé que tú quieres que todos procedan al arrepentimiento y que sean salvos. Gracias, Señor, quédate en nuestras vidas y aún los que han de ser anexados para ser salvos, Padre, estén en la oportunidad y en tu misericordia para que ellos puedan escuchar tu voz. Espíritu Santo de Dios, eres el que convence al pecador de todo pecado. Os pedimos, Señor, tu misericordia en estos últimos tiempos. Pedimos tu misericordia sobre la humanidad, Señor. A diario miles se van sin Dios y sin esperanza. Oramos para que ellos puedan recibir a Jesús en su corazón y escapen de la condenación eterna. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Dios continúe bendiciendo sus vidas, siempre invitándoles a que escuchen el programa La Palabra de la Cruz. Bendiciones. Estamos aquí.